Sí, la duda pulula por todas partes. ¿Qué tanto debemos tomar previsiones? ¿Qué tanto debemos cuidarnos? ¿Volver al cubrebocas permanentemente? ¿Son alergias? ¿Es COVID? ¿Es influenza? ¿Son gripas muy severas? Y para fortuna nuestra tenemos en comunicación al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, para abordar todas estas dudas. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana en primera emisión de Imagen Informativa. Al contrario, gracias Ivonne, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Primero, ¿qué tanto nos alarmamos y qué tanto nos preocupamos? ¿Qué está pasando, doctor Francisco Moreno? Pues mira, más que preocuparnos hay que tomar las medidas adecuadas. Es importante ahorita ver que la población no es la misma, no es lo mismo una persona sana que no tiene ninguna complicación a una persona que tiene algún problema respiratorio crónico, que quedaron lastimados de COVID previo, que son mayores de edad, que tienen diabetes, hipertensión, obesidad. Esas personas ahorita son más susceptibles de que si tienen un cuadro infeccioso, ya sea COVID, influenza o alguna de las otras, pues pueden tener mala evolución. Y sí, está habiendo un aumento de COVID. Y es el momento para decir, bueno, si yo soy de alto riesgo o vivo con alguien de alto riesgo, en las situaciones en donde puedo tener mayor exposición, que son lugares cerrados, lugares concurridos, ir a hospitales, etcétera, esto puede provocar que me infecte y yo contagie o me infecte y tenga una mala evolución. Entonces, la idea es que las personas que son vulnerables pues regresen a usar cubrebocas en lugares, espacios en donde hay mayor riesgo de transmisión. No es un momento de que todos tenemos que usar cubrebocas o todos tenemos que meternos a casa, pero sí estar conscientes de que hay personas que tienen que tener mayores cuidados que otros. Perfecto. Francisco Moreno, doctor, médico internista e infectólogo, que nos está dando un panorama de qué tanto tenemos que tomar previsiones y cuidarnos ahora con estos nuevos repuntes de casos de enfermedades respiratorias en consultorio, doctor, en hospitales. ¿Usted qué está observando? ¿Qué nuevas pautas emergen en México? Mira, lo que hemos observado es un aumento de casos nuevos, esto pues a través de mensajes de personas que se hacen pruebas en farmacia o autopruebas. Desafortunadamente pues no tenemos datos por parte del gobierno, los datos son muy escuetos, pero sí hay un aumento de casos nuevos. Y aquí es, si hay más casos, habrá algunos que se van a complicar y entonces empiezas a ver más hospitalizados. El riesgo aquí es que si nos esperamos a que haya muchos hospitalizados, ya perdiste la oportunidad de frenar esa ola. O sea, si estos hospitalizados se presentan 2 semanas después de que haya el pico, la idea es que si ahorita estamos viendo que hay más casos, la sociedad reciba el mensaje de que los que son vulnerables se tienen que cuidar y que si tienes un cuadro respiratorio, por favor, trata de no salir y si vas a salir, pues hazlo con cubrebocas para evitar que estemos diseminando el virus. Doctor Francisco Moreno, observamos en nuestra vida cotidiana como los extremos, ¿no? Por un lado, la displicencia de alguien que trae una gripa mal cuidada mucho tiempo, pero también a veces una especie incluso pues como de ansiedad ante cualquier persona que estornuda o que tose. ¿Cómo encontrar el justo medio? Porque creo que no estamos recibiendo una información pública que nos permita una convivencia más sana con estas novedades en términos respiratorios. Claro, yo lo que primero les diría es que hay que respetar a los que deciden usar cubrebocas, porque a veces la gente ve a alguien de cubrebocas y se incomoda porque siente que Cierto, el cubrebocas es sinónimo de pandemia. La es gente que quiere cierto. usar el cubrebocas, que lo use. La gente que es vulnerable, pues digo, alguien no le tiene que decir a otra persona, estoy usando cubrebocas porque tengo un problema respiratorio crónico. Simplemente respetarlo. La gente que quiere no usar el cubrebocas, bueno, que esté nada más conscientes de que estamos en una situación de más casos y también respetar esa situación. Ahora, las personas que están enfermas y de cuadros respiratorios y que no usan cubrebocas, pues es realmente algo en donde sí deberíamos de tener mayor solidaridad porque expones a otras personas. A lo mejor a ti no te va a pasar nada, pero a alguien que es más vulnerable sí lo puedes contagiar. Entonces, por un lado, no alarmarse, por otro lado, respetar, y en tercer punto, ser un poquito solidario con los demás. Eso. Y al ser solidarios, por ejemplo, si a mí se me empiezan a presentar algunos síntomas, ¿en qué momento? Síntomas de estornudo, síntomas de ardor de garganta, de tos, de cuerpo cortado. ¿En qué momento es que hay que acudir al doctor? Y bueno, hay que decirlo, ahora pues lo que observamos es mucho, las personas acuden a los consultorios de las farmacias.
Así es un aumento en las consultas de farmacia. Pero bueno, cuando hay que acudir, cuando tienes un cuadro respiratorio, hay que saber que tienes, no te automediques. Si la fiebre está persistiendo por algo de tiempo, por favor, tienes que ir a que te chequen, a que te hagan pruebas y que te decidan y que te digan si realmente tienes que tener algún cuidado en especial, ponerte el oxímetro si estás teniendo problemas para respirar y acudir al médico antes de tomar medidas por sí mismo. Uno de los problemas graves en México es la automedicación, el tomar el consejo de la vecina o del vecino y entonces empiezan las complicaciones. Fiebre persistente, falta de aire, tos con flema, esos son situaciones en donde pues toma medidas, chécate, ve bien, averigua bien qué tienes y con eso no solamente te cuidas tú, sino también los cuidas a los demás. Por supuesto. Entonces sí, el oxímetro debe ser un auxiliar que debemos conservar y que debe estar acompañándonos en este tipo de situaciones. Sí, porque si llegas a tener el cuadro, vale la pena estarte monitorizando temperatura y oximetría. Eso es algo que aprendimos en la pandemia, eso es de las lecciones que nos dejó y creo que la gente ya lo sabe usar. Nada más checar que tenga una pila adecuada y que esté funcionando en forma adecuada y empezarlo a usar para que puedas detectar en forma temprana quién necesita recibir o no un tratamiento más profundo. Doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, tenemos más dudas con respecto a alergias, a vacunación. Y regresamos con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. Doctor, las autoridades sanitarias, están asegurando que lo que tenemos es un repunte de influenza, no de COVID. ¿Qué es lo que usted ha visto en la atención clínica cotidiana? Mira, el problema que estamos teniendo con la información de la autoridad es que pues realmente si se hacían pocas pruebas, ahora se hacen menos. El registro de los casos COVID muchas veces ya no se hace porque la persona acude a una farmacia y se hace una autoprueba o pues no se reportan los casos. La realidad es que si ves el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud, en diciembre, la última quincena de diciembre, se reportaron 78 casos. Probablemente los mismos que tú ya conoces, porque pues si fueran 78 son los que hemos oído nosotros, ¿no? El número de casos Claro. es muy alto. Esto no solamente está sucediendo en México, no es algo de México, sino también en Estados Unidos, están teniendo el repunte más alto en los últimos 2 años de COVID. Entonces, pues, si eso está pasando en la frontera, seguramente está pasando en México. El que sea COVID o sea influenza, lo que implica es que te tienes que cuidar y tratar de evitar infectar a otros, cuidarte tú para que no esté una mala evolución, evitar contagiar a otras personas que pueden ser vulnerables sin tener una mala evolución. Entonces sí, está habiendo un repunte en casos de COVID, un repunte en casos de influenza, algo esperado, es cierto, pero si no se hace ninguna comunicación, pues nos vamos a esperar a que haya más hospitalizados para decir, ay, ahora sí hay problemas, y entonces ya no puedes frenar el avance de esto. ¿Y cuál sería la diferencia entre influenza y COVID? ¿Dónde estarían los acentos, doctor Francisco Moreno? Mira, son enfermedades muy similares, puede haber influencias tan severas como COVID. Realmente con la exposición que hemos tenido en cuanto a estos 4 años de este nuevo virus, pues ya realmente es un virus para el sistema inmune conocido. Entonces, la mayor parte tienen una evolución similar, pero también hemos visto casos de coinfección, es decir, que la persona al mismo tiempo COVID y tiene influenza, y esos cuadros son más severos. Entonces, si tienes fiebre persistente, si tienes mucho dolor de cuerpo, algunos datos hacen un poquito diferente una de otra, si pierdes el olfato o pierdes el gusto, seguramente es COVID. Claro, claro. Si tienes más dolor muscular, probablemente sea influenza, pero es muy difícil diferenciarlos. Incluso en un inicio estos cuadros se pueden confundir con alergias, como ya comentabas. Ese es el tema. Y ahora quiero ir a las alergias, porque todo el fin de semana alrededor de gente que estornudaba y decía, es alergia. Es que traigo alergia. Nunca me había dado alergia en mi vida y ahora tengo alergia y me dicen que así va a ser después de los 50. ¿Qué tanto algo puede ser una alergia nada más? Y si es real que Mira, están creciendo.
Las alergias están presentes y más en esta época también. Ese es algo que complica un poquito el saber qué es lo que está teniendo. Por eso la recomendación de que se vayan a checar. A ver, si tú tienes fiebre, no es alergia, ese es un cuadro infeccioso. Si tú no has tenido nunca alergia y de repente estás teniendo un cuadro respiratorio, piensa primero que no es alergia, porque la gente alérgica habitualmente tiene una historia de lo que llamamos atopia, que es una predisposición para tener este tipo de cuadros. Efectivamente. Entonces, la verdad es que si te dicen, oye, tienes 55 años, nunca habías tenido alergia y estás con una gripa muy fuerte y te dicen, tienes alergia y tienes fiebre, no le creas, ve y chécate, porque Claro, la verdad es que estás teniendo otra cosa. claro. Y sí es importante saberlo por los contagios, porque si no le damos importancia a estos cuadros, ahora, si tienes una alergia y estás estornudando, pues usa cubrebocas. La verdad es que Ok. no vas a afectar a nadie, no te va a aumentar la alergia, y si de casualidad no es alergia y es otra cosa, pues vas a cuidar a los demás. Muy bien, Francisco Moreno, doctor internista, infectólogo, ¿qué tanto hemos recurrido a la vacunación ahora que ya se liberaron vacunas que pueden comprarse? ¿Cómo va también, cómo ha ido la vacunación en influenza? ¿Cuál ha sido el comportamiento de México con respecto a otros patrones en el mundo? Mira, yo creo que México pues ha sido un ejemplo en vacunación, eso lo ha vivido pues desde hace muchos años. En el momento que se liberaron las vacunas, pues se vieron colas en las farmacias y en otros centros de salud. Creo que la gente ha tenido una muy buena respuesta, la gente le gusta vacunarse, no es el problema que tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde el aumento de casos está directamente proporcional al número de personas que rechazan las vacunas, los llamados antivacunas, anticiencia, que desafortunadamente han proliferado durante estos 4 años en lugar de pues adecuarse más a los avances científicos. Yo veo una buena respuesta de la gente. Sí, la vacuna la vacuna adecuada tiene un costo. Comento que, por ejemplo, felicito lo que hizo el gobierno de Jalisco de comprar 300,000 dosis para aplicar 30,000 dosis para aplicar a los adultos mayores en Jalisco. Creo que esas son medidas que deberíamos de aprender todos para tratar de que la gente vulnerable esté vacunada. Hagan un esfuerzo, ojalá y se puedan vacunar, vale la pena. Doctor, sin embargo, observo en algunos jóvenes que aun cuando no se dicen antivacunas, aun cuando podrían recurrir a información científica, de pronto dicen, no, ya me vacuné demasiado, ya fue demasiado y yo estoy corriendo y no me quiero debilitar y los escucho en jóvenes de menores de 30. Sí, así es. Y lo que tampoco toman en cuenta ellos es que existe el COVID largo, ¿no? Y el COVID largo lo hemos visto mucho en gente joven, en gente que tiene síntomas pasadas las 12 semanas de haber tenido COVID. Y hay estudios que han demostrado que las vacunas disminuyen el riesgo de COVID largo. Así es que, pues, la verdad es tener mayor apertura a la ciencia, a los avances que se han realizado. Y una vacuna es la mejor manera de prevenir un problema. Finalmente, doctor Francisco Moreno, aprovechando que lo tenemos, médico internista e infectólogo, ¿hay una epidemia de herpes zóster en Ciudad de México, en las metrópolis? He escuchado muchos casos últimamente. ¿Eso tiene que ver con consecuencias del COVID? Hay personas que consideran que podría ser efecto de la vacunación y por eso también no se vacunan. Mira, si hay una mayor detección, la gente está más consciente del herpes zóster, esta erupción que sale en un trayecto nervioso. Es una enfermedad, es el mismo virus de la varicela. Después de tener una varicela, el virus se queda en el cuerpo y en un momento en donde hay una disminución del sistema inmune, en ese momento hay pues un rebrote de este virus, ahora no como varicela, sino como en forma de herpes zóster, muy asociado a estrés, a tensión emocional, a baja de defensas por algún cuadro infeccioso. Realmente pues estamos viviendo una época complicada, infecciones, estrés, y todo esto pues ha favorecido que haya aparecido el herpes zóster, para el cual también existe una vacuna, la cual previene que tengas ese rebrote. Si tienes más de 50 años, investiga, porque tu vacuna de herpes zóster te puede prevenir esta enfermedad que, si bien no es aguda, grave, es con una calidad de vida que se afecta mucho por el dolor crónico que puede provocar. Efectivamente. Le agradecemos mucho, doctor Francisco Moreno, habernos acompañado esta mañana y estamos en contacto, siempre pendientes con usted. Gracias, Ivonne. Un saludo a tu auditorio. Gracias.